Primero, muchísimas gracias por haber dicho que sí tan rápido. Lo gestionamos rápido esta entrevista. Contanos un poquito, yo un poco ya te conozco, conozco tu background, pero contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas y yo te voy a ir preguntando sobre eso. Bueno, a mí también me genera mucho placer estar acá. Les cuento, primero soy médica, Ujú. después de hacer medicina hice cardiología y cuando estaba haciendo la residencia de cardiología me di cuenta de que había algo que no me terminaba de cerrar, entonces hice un posgrado en medicina del deporte y después hice una especialización en cardiología deportiva, así que básicamente soy médica, cardióloga y deportóloga. Ok, toma pa' vos, o sea, tranqui. La pregunta del millón es, ¿venís de familia de médicos? O sea, ¿por qué terminaste en medicina, en cardiología y después en deportología? Nadie en mi familia es médica, Ok, mi mamá es pionera. profesora y mi papá hace marketing, nada que ver. Ok. Pero medio que nací médica, ¿viste? Cuando desde chica decía que iba a ser pediatra, después con el tiempo me gustó la pediatría, pero no sé por qué elegí cardiología. Soy una persona que no piensa mucho lo que hace. Un día dije voy a ser médica y otro día dije voy a ser cardióloga y nunca me lo cuestioné mucho. Bueno, igual no pensar lo que uno hace es elegir qué vas a comer a la noche, ¿no? Una carrera tan larga como cardiología. O sea, está bueno, o sea, tenés cierta facilidad para estas cuestiones. Genial. Actualmente, ¿dónde estás trabajando? Actualmente estoy trabajando en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, estoy trabajando en el Club Atlético Boca Juniors y estoy Yo no voy a hacer el mismo trabajando... comentario que hizo Francis. Para mí está No. perfecto que trabajes en Boca por más que sea de Independiente. Nada, está bueno. La verdad es que antes de entrar a la AFA entré a Boca, ya hace 3 años que estoy en Boca, y después trabajo en Marangoni, que es una escuela deportiva que hay en San Isidro y en Palermo. Ujú, perfecto. ¿Y cómo llegaste ahí? O sea, ¿por qué no seguiste la rama más tradicional de la medicina? ¿Cómo llegaste a involucrarte dentro del deporte? Mira, la verdad es que estaba en segundo año de la residencia y el italiano es un hospital de alta complejidad, hice la residencia en italiano, eso no sé si lo había dicho, es un hospital muy grande, la unidad coronaria, que es la parte de cardiología, tiene 45 camas y hay mucha cirugía cardíaca. Y nosotros cuando dábamos las indicaciones a los pacientes cuando se iban de alta, siempre había un ítem que decía, haga actividad física. Bien. Y bueno, pero nadie le explicaba qué era hacer actividad física, ¿viste? Y entonces cuando hablabas con muchos de esos pacientes que después iban al consultorio de algún cardiólogo, la indicación siempre era anda a caminar a la plaza. Había algo de ahí que no me cerraba a mí. Yo me iba diciendo, pero acá tenemos que mejorar. ¿Qué es hacer actividad física? Estaban los pacientes por ahí tirados 30 días en una cama sin mover un pie. Y después se tenían que levantar y son pacientes, muchos son jóvenes, 50, 55, 60 años. Entonces ahí yo soy muy deportista desde que nací, eso sí lo tengo muy inculcado de mi familia. Ahí dije, esto no, y tampoco me gustaba esa vida para mí, como sé, mucha enfermedad, mucha tristeza, no. No es No es en general fácil. conmigo. No, no es fácil. Hay gente que lo tolera mejor. Yo me daba cuenta de que no me gustaba. Así que ahí Ok. me anoté al posgrado para terminarlo cuando terminara la residencia en paralelo. Lo terminé. Y ahí, la verdad es que apenas terminé, ya me contrataron de Boca y después lo del AFA es bastante Aparte divertido, sos pero hincha de Boca. O soy sea, hincha de Boca, sí. claro, o sea, es espectacular, un sueño. Sí. Y de ahí pasaste Y a AFA. mira, lo de la AFA es bastante divertido. Yo soy bastante cara dura. Y un día me dicen, mirá, hay un congreso que organiza la AFA todos los años, andá y te presentás. Y yo fui, llegué primera casi a las 8 de la mañana, me presenté y al tiempo el cardiólogo de AFA se fue y me llamaron. Nada, extraordinario. ¿Cuánto tiempo pasó desde que fuiste a ese congreso hasta que ocurrió este hecho? El congreso fue en octubre y me llamaron en febrero del año siguiente. Ah, nada, o sea, ni un año Nada, pasó. no, no, no. Bueno, extraordinario. ¿Y hoy, ya cuánto tiempo llevas? Y en AFA 1 año y medio, más o O- menos. ok, debes tener Poquito. muchas anécdotas, algunas podrás contar, algunas otras no. Después vamos viendo en el transcurso de la charla a ver qué surge. Ahora, esto no lo tenía dentro de las preguntas, pero esto que vos comentabas de
es un lugar un poco más, la sala de cardiología es un poco más triste en la parte médica, estrictamente, o en la parte clínica. ¿Notás diferencias a la hora de tener que intervenir alguna persona si es que esa persona hizo actividad física previamente, o sea, viene con hábitos de actividad física o no? ¿Es tan importante a la hora de una intervención tan precisa como esta? Recontra sí. De hecho, no todo lo cardiológico es de urgencia, sino que hay algunas cirugías que son programadas y los pacientes que tienen mejor musculatura o que tienen hábitos más saludables tienen mucha mejor recuperación y posoperatorio que alguien que no hace actividad física o no tiene buenos hábitos. Está estudiada la importancia del músculo y de la calidad del músculo en esa recuperación. Bien, Entonces ahora se está tratando bastante de estimular a esos pacientes que ya se sabe que van a tener una cirugía programada. Muchos son trasplantes cardíacos, o sea, que es una situación global del paciente, o sea, no es solamente que le tenés que trasplantar el corazón y se está tratando de que lleguen con la mejor musculatura que se pueda. Así como cuando alguien se rompe un cruzado, sí. te estimulan a que vayas al gimnasio antes de operarte, bueno, acá es exactamente lo mismo. O sea, ya se utiliza como una indicación previa, prequirúrgica. Exacto. Perfecto. Bueno, mira, justamente está relacionado porque con la primera pregunta que empezaríamos es, ¿cuál es el peor hábito moderno para el corazón que hoy vos ves que la mayoría normaliza y no le presta atención? Diría que el sedentarismo. Porque uno cuando piensa en malos hábitos, viste, en general piensa si fuma, si come mal, pero creo que si bien por suerte en Argentina cada vez más está creciendo la cantidad de gente que hace actividad física y Ujú. empezaron a aparecer actividades físicas que son un poco más para la población general, creo que igual, a pesar de eso, hay mucha gente que todavía no se mueve. Y eso lo tiene como naturalizado de volver del trabajo, de estar cansado, entonces eso que sea una excusa, si querés, para no moverse. Bien. Y más allá del sedentarismo, que sería el más importante, ¿cuáles otros considerás que, bueno, ponen en riesgo la salud cardiovascular como para que uno preste mucha atención? Mira, le prestaría atención a hábitos que no son tan tangibles, porque de vuelta, el cigarrillo es un pésimo hábito. La mala alimentación es un pésimo hábito, pero a veces no nos damos cuenta y el mal descanso es una de los hábitos que peor le hace al organismo, porque en el sueño es en donde el cuerpo se repara, en donde se reestructuran tejidos y estructuras que solamente se pueden arreglar si uno descansa. Y estamos muy acostumbrados al mal sueño y hablas con mucha gente y no, yo duermo 4 horas. Bueno, esto un poco lo hablábamos con Francis. Si bien hay gente que está acostumbrada o que tolera mejor o que no necesita las 7, 8 horas diarias, hay una gran parte de la población que sí las necesita y que duerme 4 o 5 y está cansada todo el día. Y la otra, no tan tangible, es el estrés. Te me Vivimos... adelantaste, justo te iba a preguntar Ah, sobre eso. O sea, perfecto. O sea, el estrés realmente puede enfermar el corazón y bueno, el resto de las vías también, o está exagerado. la verdad es que sí puede enfermar al corazón y a todo el organismo. Muchas veces se usa como una justificación a un montón de cuestiones sin verdaderamente saber si es el estrés lo que te lo está produciendo, pero es cierto que el estrés pone al cuerpo en estado de alerta como si estuviéramos corriendo un oso. Ujú. Es la misma situación, o sea, activa el ¿Nosotros sistema corriendo un simpático oso o nosotros corriendo de un oso? de un oso. Ah, ok, bien. Activa el sistema simpático, que es el estado de alerta, y cuantos más estresados estamos y más estresados estamos en el tiempo, ese sistema permanece activo más tiempo. Y eso hace que todas las funciones, uno cuando lo está corriendo un oso, ¿qué dice? Bueno, lo único que quiero hacer es sobrevivir a que el oso no me mate. No quiero ni formar hormonas, ni reestructurar tejidos, ni si fui al gimnasio reparar el músculo que se me rompió. Nada, solo quiero sobrevivir. Ujú. Entonces, es ese paralelismo. Bien. Ahora, el estrés en sí, como bien decís, es una de las adaptaciones que nosotros tenemos para sobrevivir y para haber llegado a estar en esta charla, justamente. El problema no es el estrés, es el estrés crónico.
crónico. Lo mismo cuando se habla de, tuve un pico de glucosa, no hay problema con el pico de glucosa, el tema es que se mantenga alta, o lo mismo con la insulina. En este caso es lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos el estrés para vivir. Necesitamos el cortisol para vivir. Me pasa mucho a mí en consultorio de cardiología que vienen pacientes y me dicen, me robaron o me peleé con mi pareja, me tomé la presión y tenía la presión alta. Y yo ahí mi respuesta es, pero claro, y eso está bien. O sea, la presión es reactiva a situaciones y cuando se libera cortisol y adrenalina, la presión sube. Bien. Lo importante es que vos no tengas la presión alta todo el tiempo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, está bien que la glucemia suba si te comiste una torta. Lo importante es que baje y que no esté alta todo el tiempo. Exactamente. No lo tenía dentro de las preguntas, pero viste que así como la insulina hoy es la mala de la película en la nutrición, injustamente, el cortisol también. O sea, la gente habla de cortisol por hablar todo el tiempo. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esta hormona que es tan importante y tan demonizada hoy en día? Bueno, lo mismo, necesitamos el cortisol para vivir. Nosotros cuando nos despertamos a la mañana tenemos un pico de cortisol que es el que necesitamos para entender que el día empezó. Lo que Estoy no siguiendo, puede dicho pasar, sea de paso, estoy tratando de seguir el protocolo que me recomendaste vos junto con Carlos, de levantarme, ver, bueno, ahora lo vas a explayar un poquito. ahora te lo cuento de paso. Lo importante es que el cortisol no esté alto todo el tiempo, pero es lo mismo que las otras cosas que veníamos hablando, lo necesitamos, sí. Ahora, ¿qué está pasando? Con toda la vida moderna, llena de luces, llena de procesados, conectados 24/7 a la tecnología que tenemos, el cortisol en vez de hacer las variaciones durante el día que son fisiológicas, permanece alto mucho tiempo durante el día. Y eso es una de las razones, por ejemplo, por las que descansamos mal o por las que no nos podemos dormir a la noche. Entonces, la vez pasada, cuando nos conocimos con Ezequiel, charlábamos y algunas de las recomendaciones para volver a tener el ritmo circadiano normal, es decir, el ciclo de luz-vigilia que el cuerpo tiene que tener, es a la mañana despertarse, a la hora en la que te despiertes, y tratar de recibir luz natural, ¿sí? Idealmente de que salgas al sol o que te entre por una ventana, o bueno, eventualmente no importa, que sea luz de una luz artificial, si no te queda otra. Ok. Sin usar pantallas. Voy a hacer un paréntesis acá, que es que las pantallas nos hacen liberar dopamina, que Ujú. es una hormona súper, eh, ¿cómo se dice? Cuando... Ah, Sí, no, no sería la palabra adictiva, pero adictiva, esa palabra estaba buscando. Pero sí, sí, pero sí que genera esta dependencia, por decirlo. exactamente, Pues si no, algún psicólogo va a decir, no, no es adictivo y está bien, pero genera esta dependencia y crea genera este dependencia, circuito neuronal que uno quiere recurrir todo el tiempo. tal cual. Entonces, hay que volver a las bases de lo simple. Vos te levantás a la mañana, ves la luz del día, te lavas los dientes, te tomas un vaso de agua. Eso es lo que le dice al cuerpo que vos te despertaste. Se dice que tenemos que tratar de no tomar un café en los primeros 30 minutos a una hora que uno se despierta porque frena ese pico de cortisol. Todas estas cosas son ideales, porque también lo ideal, Día si yo te digo, café, es mate, té, cualquiera de estas eh, sustancias que son estimulantes. exactamente, el café tiene mucha más cafeína e influye mucho más en la vida del cortisol, pero bueno, sí, té, mate, café. Y bueno, lo ideal es si podés hacer algún tipo de movilidad del cuerpo, como para activarlo y decirle 5 o 10 minutos, arrancó el día. Hacer el día normal y a la noche tratar de, sin ir a las luces rojas, sino tratar de disminuir el uso de pantallas, la tele, el celular y leerte un libro o algo que a vos te haga relajar. No sé, hacer un crucigrama, hacer un sudoku, pero en papel, no en la pantalla. Y una cosa súper importante es que trates de comer por lo menos 2 horas antes de acostarte, porque la digestión interfiere mucho en el descanso, porque como toda la sangre se va al estómago, o sea, la digestión reduce el sueño profundo que puedes tener a la noche. Bien, viste que está esta recomendación de que la última comida que esté un poquito más cargada de hidratos de carbono, depende qué quieras priorizar. Si querés priorizar el Ujú. descanso,
los hidratos de carbono y menos proteína para que justamente puedas descansar mejor. Después tenés toda la corriente que te dice, no, hidratos por la noche engorda, todo esto que ya podremos ir charlando. Pero ¿influye realmente en el sueño el tipo de alimentación, más allá de la distancia? Influye el tipo de alimentación, las grasas sobre todo, y las proteínas después son los que son las que el cuerpo más tarda en digerir Ujú, y más trabajo le lleva. Entonces, todo lo que sea hidrato de carbono en general se digiere más rápido y más fácil que proteína y grasas. ujú. Ahora, si tu hidrato de carbono es simple y no tiene fibra, o sea, si vos te comes, decís, bueno, hoy voy a cenar, no sé, una torta, ya sé que nadie cena una torta, pero es una forma de decir, o No unos creas, fideos, no creas. bueno, unos fideos con crema, Ujú. eso también hace un pico de glucosa que muchas veces también interfiere en el descanso. O sea que tiene que ser un hidrato combinado con fibra que no genere tanta liberación de insulina. Bien, bueno, mira, una de las preguntas justamente era qué le pasa al cuerpo de una persona que, tipo, ¿no? O con la mayoría que nosotros trabajamos, profesionales, dueños de negocio, que están, entre comillas, como te dicen ellos, al palo todo el día. Y estas recomendaciones que vos estás dando son gratis. O sea, no has dado hasta ahora ninguna recomendación que uno tenga que pagar. O sea, a veces justamente las descartamos por la facilidad de aplicarlos. Y la solución es tan simple que no la hacemos. La otra vez lo escuchaba también a Francis que decía, mira, muchas veces no se trata de todo lo que agregamos en el día, sino de lo que quitamos. Y lo que estás diciendo vos, che, no agregues, por ejemplo, no sé, un suplemento de melatonina para dormir mejor, saca la pantalla. cien Entonces, por ciento. excelente. A ¿Te ver, puedo hacer una aclaración de esto? todas, por favor. Somos una población muy facilista, o sea, vamos a la pastilla, vamos al suplemento. Todo eso es plata y todo eso son cosas que tenés que tomar de afuera. Cuando entendemos que la base es tanto más fácil y tanto más barata, ahí cambia todo. Perfecto. De hecho, a vos te lo puedo decir como médica, que viste que todavía está esta creencia de no, fui al médico y no me dio ninguna pastilla. O sea, no sirve este médico. Si es todo lo contrario, o sea, no te medicó porque sí, pero en la creencia de la gente esto está. Justamente íbamos a hablar ahora de cuán nocivo es para el corazón dormir mal o dormir poco, que no es lo mismo. ¿Nos podés Ujú. explicar un poco la diferencia entre uno y otro? Sí. La verdad es que vos podés dormir bastantes horas y que la calidad de ese sueño sea mala. O sea, vos necesitas que el sueño tenga fases, sueño profundo, sueño REM, sueño liviano. Hay muchas veces que el sueño es muy superficial, por ejemplo, en gente que tiene apneas, o sea, que tiene mucho sobrepeso, o que tiene algún problema en la garganta, o que tiene el cuello muy gordo y durante la noche ronca o ronca tanto que se despierta, por ahí puede dormir 9 horas y sentir como que durmió 30 minutos. Entonces, eso es Cuando un tenés la sueño. pareja que ronca y despierta al otro, ¿cómo hacemos ahí? Lo ¿Una flaca mismo y cuando... algo? Sí, hay que separar habitaciones. No, bueno, está bien, lo dejamos. Esto va a ser parte de un clip, seguro. Ok. No, lo mismo si tenés un bebé, lo Sí. mismo si tenés un perro que te despierta a la noche. O sea, hay un montón de situaciones. Con respecto a despertarte por la noche, viste que está ese, no sé si es un mito o hay cierta información real detrás, con respecto a si tenés problemas con el cortisol o con ciertas hormonas, te vas a levantar casi siempre entre las 2:30, 3 de la mañana. O sea, viste que te lo tiran en los TikTok. ¿Hay una Sí, correlación real con eso o es simplemente una casualidad que la gente se levanta? Porque la mejor forma de vender algo es a través del miedo. Entonces, si vos sí, sabés que la mayoría se levanta generalmente a esa hora, lo creás como un problema para después venderle la solución. ¿Esto es real o es simplemente, chicos, no se preocupen, se despertaron a esa hora, tranquilos? sí. No se preocupen, chicos, se despertaron a esa hora tranquilos. También Perfecto. uno empieza a creer, uy, hoy me voy a despertar entre las 2 y las 3 de la mañana, tengo el cortisol, y te empezás a despertar, porque la mente es nuestro peor enemigo y nuestro mejor amigo. Sí, ¿cuántas veces ha pasado? No sé si a vos te pasaba en la facultad que decís, me tengo que levantar a tal hora para rendir tal examen o para ir y terminás maquinando, te levantás antes de que suene el despertador, cosa que en otras circunstancias no ocurriría. 100%. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede estar flaco o en peso y aún así tener mala salud cardiovascular? Sí, obvio. Se puede tener mala salud en general y mala salud cardiovascular, porque hay mucha gente que no come mucha cantidad de comida
pero la comida que come durante el día, o sea, uno tiene que entender que en general, para ganar peso y ganar grasa, porque en realidad estamos hablando más de grasa, Ujú. hablando de composición corporal, tenés que comer más de lo que gastas, ¿sí? Entonces, si tu metabolismo es de 1500 calorías por día, por ejemplo, y vos durante todo el día te comiste un paquete de Oreos, una Sindor y unas papas, por ahí eso da 1000 calorías, pero tenés cero nutrientes, todo grasa, no vas a engordar, pero tu salud va a ser mala. De hecho, incluso en las estadísticas indican que es más peligroso cuando vos tenés un peso normal con una mala salud metabólica, porque justamente la gente de alguna forma se relaja, se confía y después el problema es mayor, ¿no? Recontra, en las mujeres se ve mucho que comen muy mal, pero claro, todavía están flacas, o porque son jóvenes y todavía el metabolismo un poco te ayuda, o porque es esto, no tienen un superávit calórico, y cuando les decís andá a hacer actividad física te dicen, pero si yo estoy flaca. Claro, pero no es una cuestión de flaca gorda. Eso es lo que un poco no entiende la gente. Bueno, un poco lo que uno trabaja con la gente en ese sentido es mejorar un poco la relación con los alimentos y con el entrenamiento. Bueno, con los alimentos es muy compleja, pero con el entrenamiento ocurre muchas veces que la gente entrena para castigarse. O sea, hoy voy a meter doble turno o voy a matarme en el entrenamiento porque ayer comí. O sea, como un castigo. Y lo hacen para mantener cierto peso y no para fortalecer su salud. Entonces hay que cambiar un poquito eso y lo que vos estás diciendo está genial, aporta con eso. Ahora, ¿qué señales tempranas uno suele ignorar, o la gente, la población en general, antes de tener un problema cardíaco? Que vos decís, chicos, a ver, como siempre aclaro con todas las personas que entrevisto, esto no es una recomendación, siempre que vayan a su consulta con su médico, pero en población general, presten atención a estas señales que generalmente no se le presta atención y pueden ser una señal de que algo hay que corregir. Mira, un poco te voy a reestructurar la pregunta. ¿Vale? Eh, el corazón tiene algo que uno cuando habla de problemas del corazón en general se refiere a tener un infarto o a hacer un paro cardíaco, porque hay muchos problemas del corazón en realidad, que puede ser una arritmia, que puede ser un problema en una válvula, pero que entiendo que no abarcan tanto a la población general cuando hablamos de salud y de factores de riesgo. Entonces, lo cierto es que lamentablemente en general el infarto, el paro cardíaco, no van avisando, que ese es el problema. Es lo mismo que la presión arterial, o sea, son silenciosos en general. Entonces, uno lo que tiene que prestar atención es a su organismo como un todo, Ujú. ¿no? Tenemos que un poco salir de la medicina por órganos y entender que somos un todo y que ese todo es el que va a hacer que nosotros entendamos que nuestro organismo puede estar fallando, ¿sí? Entonces, es esto, si vos sabés que vivís estresado, si dormís, si no podés dormir o dormís mal, si tenés mala digestión, si te enfermas mucho de infecciones respiratorias o sí, gripes, resfríos. Bueno, todas esas son señales de alerta. Si haces actividad física y te desgarras mucho, o estás siempre con algún dolor o alguna molestia muscular, todas esas son señales para empezar a buscar a ver si hay algo que está fallando en el cuerpo. Y a partir de ahí, uno en general hace estudios y ve si hay algo del corazón que podría llegar a estar fallando. Perfecto. De hecho, te iba a preguntar también qué opinás con esto de la superespecialización de la medicina en cada uno de los órganos, donde, no, mira, yo soy cardiólogo, no tengo ni idea qué pasa con el resto, que ha generado ciertos grises, ¿no? Mira, estoy en desacuerdo. A ver, es cierto que necesitamos súper especialistas de algunas cuestiones porque es imposible que un médico sepa todo de todo el cuerpo. Estamos Podés, completamente de acuerdo de ahí, sí. podés tratar algunas cosas generales, pero después hay cosas más específicas en las que sí necesitas un súper especialista. Lo cierto es que la mayoría de la población no está enferma y no necesita un súper especialista. Ujú. Necesita a alguien que lo vea holísticamente y que entienda el organismo holísticamente. Entonces, sí, súper especialistas y sí médicos generalistas. Hoy en día, la realidad es que el médico clínico o el médico de familia, que son los que más generalmente ven a todo el paciente, están muy bastardeados.
Mm. O sea, son los que peor cobran en la Y están un poco Argentina. dejados de lado, ¿no? O sea, ya no existe Sí. tanto el médico de cabecera que te crió, que conoce todo tu historial clínico. Ni sabe tu problema de familia, ni sabe si tu anemia viene porque tu familia era de Italia o nada, eso en Argentina por lo menos casi no existe. Sí aparecieron muchos estos médicos funcionales que se llaman ahora, pero que exceden en general a obra social, prepaga, entonces hay mucha gente que no lo puede pagar, que Sí. no puede acceder, entonces se queda fuera de esa integralidad del médico. Bueno, interesante lo que estás diciendo, muy interesante. Con respecto a esto que venimos charlando también, ¿qué relación ves entre la grasa abdominal y el riesgo cardiovascular? Que esto hoy, no sé, con mediciones antropométricas vemos a muchas personas con peso normal, pero obesas al mismo tiempo, entendiendo la obesidad desde el porcentaje de grasa que tiene la persona. Bien, es uno de los indicadores de más riesgo cardiovascular que tenemos porque nos está hablando de la grasa visceral, o sea, más allá de la grasa que puede tener una mujer en las caderas, eso habla de la grasa que está alrededor de las vísceras y que es mucho más inflamatoria que el resto de la grasa distribuida en el cuerpo. Y esa inflamación es la que libera, se llaman citoquinas, que son células, ¿sí? Que hacen que todo el organismo esté inflamado. Y viste que está bastante de moda el término inflamación. Sí, también te iba a preguntar con respecto a eso, la diferencia entre inflamación, que es una cosa, y distensión abdominal, que la gente dice, estoy inflamada. Bueno, es una forma de decirlo, pero inflamada no estás, probablemente. O habría No, que estás verlo de bien. otra forma, no lo puedes ver de tan simple manera. Claro, tal cual. O sea, podés estar distendido, podés sentir que tenés la panza hinchada, pero Mm, eso puede responder a un montón de cuestiones. Que comiste rápido, que comiste hablando y que entonces te entró gas, que ujú. tomaste mucho líquido mientras estabas comiendo, que comiste estresada o nerviosa. Todo eso te puede dar distensión O abdominal, que pero que comiste algo no. que no estás adaptado o no estás acostumbrado. Si no comías nunca legumbres y de golpe empezás a comer un poco de legumbres y un poco en cantidad, bueno, es lógico, vas a estar distendido. 100% pasa mucho con la fibra, ¿viste? Que la gente dice, bueno, voy a empezar a comer fibra y pasa de 0 a 30 gramos de fibra en un día. No, Bueno, es que todo tiene que ser progresivo y paulatino, pero, o sea, no es chiste esto de realmente la grasa abdominal o sobre todo la grasa alrededor de las vísceras es la más peligrosa. eso es cierto. Perfecto, excelente. Con respecto a esto, o sea que también está relacionado, ¿qué impacto ves vos cuando uno consume un exceso de azúcar o ultraprocesados ultrapalatables en relación a la salud cardiovascular? ¿Afecta, no afecta? O digo, ¿afecta por otras vías más allá de el aumento de la grasa visceral? Bueno, acá tenemos un punto interesante para mí que estuve evaluando bastante en el último tiempo, que es que hoy en día tenemos muchos deportistas de alta intensidad, no Ujú. profesionales, sino gente que le gusta Recreacionales hacer que deporte, claro, son competitivos, recreacionales. tal vez. Sí, incluso no competitivos, pero que están consumiendo una gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo esto es en runners y en trailistas, bueno, en La gente que tenistas está de... mal de la cabeza, la que nos Sí, cruzamos sí, sí, en el sí. retiro, o sea, que hacen 160 kilómetros en 22 horas. Bueno, Los admiramos, los admiramos, pero ahí desde lejos. pero desde lejos. Bueno, eso es un consumo muy alto de azúcares y de ultraprocesados, pero en un contexto de actividad física de alta demanda. Ujú, En ese contexto, con estudios hechos y muy evaluados, esos hidratos de carbono no generan impacto metabólico en el organismo, ¿sí? Entonces, esto es importante. No es que el azúcar en sí es mala, que tampoco es que es buena, pero digamos, acá con estos casos uno ve que sus laboratorios están normales, ni cerca están con nada de grasa abdominal, no tienen diabetes ni nada parecido, entonces no es que en sí el azúcar les esté generando un problema. Ahora, si uno es sedentario y se la pasa comiendo hidratos de carbono simples, bueno, por supuesto, ahí tenemos dos problemas, que en general hay superávit calórico y que esos hidratos de carbono que están comiendo, a diferencia del deportista que va al músculo, eso queda circulando y el azúcar circulando en sangre es tóxica. ujú. ¿Sí? O sea, se une a proteínas y las lastima. Esto para ponerlo en criollo. Las Y glica, todo eso, ¿cómo? la glica. La glica, exactamente.
que básicamente es que la azucara. Exactamente. Azucara una La proteína. endulza, digamos. La endulza. Bien. Y Bueno, de ahí eso también la es relación de tener una buena masa muscular, porque en relación a la cantidad de músculo que tengamos en el cuerpo, es la cantidad de azúcar que podemos guardar a través del glucógeno. 100%. Es decir, Entonces, hay un esto, límite en el hígado y hay un límite ligado a la cantidad de masa muscular en los músculos. Y ahí está sí, directamente relacionado después con la resistencia a la insulina cuando esto rápidamente empieza a rebalsar. Que el problema en sí, como explicamos siempre, ¿no? Azúcar simple, por ejemplo, no sé, un helado. Que te comas un helado de vez en cuando, en una situación, no sé, con amigos o como hemos comido, o sea, porque no podemos decir que nunca comimos, cuando terminó el retiro fuimos todos a Rapa Nui. Eso no pasa corriendo. nada. Ahora, no es la base de nuestra alimentación y eso no va a afectar en lo más mínimo. Lo que tiene que quedar en claro es que el azúcar es nocivo en exceso. Lo mismo que la grasa, lo mismo que la proteína, lo mismo que el agua. El agua, Después, en muchos casos, no son tantos los problemas que hay por deshidratación, sino más, vos lo debes ver bueno, tal vez en el deporte tuyo no, pero en los de fondo, el riesgo alto es la hiponatremia, que es el exceso de hidratación de una persona, sobre todo en mujeres, tal vez de contextura pequeña. Entonces, uno dice, bueno, ¿el agua es mala entonces porque alguien se puede morir de hiponatremia? No. ¿El azúcar es mala? No. De hecho, nuestro cerebro se alimenta pura y exclusivamente, en condiciones normales, de glucosa. Pero el exceso es completamente nocivo, tal cual. sí, 100%. De hecho, te cuento una anécdota que tuve una deportista internada después de jugar un partido porque tomó mucha agua, hacía mucho calor, había transpirado mucho, tomó mucha agua en muy corto tiempo, terminó internada. O sea que tranquilamente podría salir alguien a decir el agua es perjudicial. Claro, o sea, esta es la famosa frase de correlación no es causalidad, porque uno podría decir, mira, hay una correlación, tomó mucho agua, terminó internado, o sea, que el agua te deja internado. No, o sea, muchachos, tranquilos, o sea, el exceso es el problema de absolutamente todo, en la dosis está el veneno. Ahora, con respecto a esto también, ¿sentís que hoy, y esto lo charlábamos cuando estábamos en la cima del refugio, que hay un efecto nocebo fuerte con respecto a la alimentación? Por ejemplo, personas que se creen intolerantes al gluten, entonces de golpe, de hecho tengo el recorte del video tuyo diciendo, ahora de golpe nadie puede comer unas pastas. ¿Cuán importante es esto? Y explicarnos qué sería un efecto nocebo, ¿no? A ver, de vuelta. Vivimos en una sociedad hiperinformada que está bueno y a veces está malo, Ujú. ¿no? Porque por ahí alguien ve un clip de Instagram diciendo el agua es mala o terminó internado por tomar agua, para darte un ejemplo, y que de ahí salgan un montón de personas a decir el agua es mala. ¿Por qué? Porque también volvemos a lo facilista, vemos un clip de 15 segundos y no buscamos más. Bueno, se Igual hay creó, gente que se ha animado en redes sociales que me han pasado para reaccionar de el agua no hidrata, porque el agua, o sea, sí o sí tiene que estar con sales y demás. Alex, Bueno, sí, hay de todo, pero tal, sí. tal cual lo que decís, coincido. Y bueno, y se creó como una mala fama alrededor de las harinas, ya desde antes de la harina engorda. Es lo mismo, la harina no engorda, salvo que vos comas harina en exceso o que estés todo el día sentado en el sillón y solo comas harinas, ¿no? Pero la harina no engorda ni es perjudicial para la salud. Y ahora, bueno, es la harina, el gluten, la avena. Se creó Avena, lo que la ha ligado la avena, que no hay un solo estudio que hable mal de ella, pero la mataron. O que sea, sus se antinutrientes, que... personifica, dice, muchacho, ¿qué pasó? Chicos, dejen, gracias, me voy. La mataron. Bueno, eso, se creó como toda una población que empezó a creer, desde mi punto de vista, que era intolerante al gluten, que no es celíaca, porque le hacen todos los estudios para descartar celiaquía, porque la celiaquía sí es una enfermedad y que sí trae problemas de salud y problemas de salud a largo plazo bastante importantes, pero Sí. que la recontra estudiaron y que no tienen ninguna alteración en el metabolismo del gluten, pero ellos están convencidos de que cada vez que comen algo con gluten, se sienten mal, les duele la panza. No digo que no haya alguien al que le pase, ¿sí? Pero lo mismo, en la dosis está el veneno. Yo estoy segura de que si esa persona se come una porción de pizza,
probablemente no le pase nada. El tema es que cuando en general comen harina es porque se comen o un paquete entero de bizcochitos o una pizza entera con cerveza. Entonces, en general, y bueno, y el efecto nocebo es esto, se nos hizo creer que el gluten es malo, que nos inflama, que no es, tiene antinutrientes, y claro, uno se lo empieza a creer. Y cada vez que comes gluten te empezás a sentir mal. ¿Cómo era la frase de cuando al perro lo tratás como si tiene rabia, si no la tiene, le agarra? O sea, algo Sí. similar terminaría pasando. Y esto lo vemos también con la intolerancia a la lactosa y con muchísimas cuestiones, ¿no? Este, Y que yo lamentablemente... médicamente lo veo mucho con las estatinas, que entiendo que hay bastante de la población que la consume, tienen una fama espantosa, que te da dolor de músculo. Realmente está Que termina con remil, problemas cardíacos. sí, y está Van por remil, todo, o sea, no andan con chiquitas cuando difaman. sí, 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 por eso, está remil estudiado que en uno de cada un montón de casos puede generar algo de mialgia, pero yo de verdad, todos los pacientes que tengo en el consultorio que les tengo que dar estatinas, porque les tengo que dar, no, pero mi vecino me dijo que le dio dolor de músculo, mi amigo me dijo, así que no lo quiero tomar, o lo toman 3 días y te dicen, eso es nocebo full, efecto nocebo full. Perfecto. Bueno, me gustó esto que decías con respecto a los deportistas, vos tenés mucha experiencia con eso, que incluso o el exceso no, o sea, para la demanda alta que ellos tienen de energía rápida, el consumo elevado que tienen de hidratos de carbono no genera ningún tipo de inconveniente ahí. En un momento se hizo un estudio con los luchadores de sumo, que uno sabe que ya tienen un porcentaje de grasa elevado y que entrenan una buena cantidad de horas por día, que hacen ayunos importantes, comen solo 2 veces al día, tienen una masa muscular muy importante y que durante su carrera deportiva no presentan ninguna alteración metabólica. Ahora, cortan la carrera y se disparan todos los problemas. De hecho, su vida media es bastante por debajo. Con los deportistas, vos lo que nos decías es durante su carrera o incluso después está medido, que no La verdad genera es que, ningún tipo de inconveniente. no, a ver, el futbolista tiene mucho de que termina su carrera deportiva y bajan abruptamente la cantidad de actividad física que hacen, en general suben mucho de peso O sea, y mantienen la misma alimentación con una inactividad. sí, ni siquiera la misma alimentación. Están bastante restringidos en su alimentación durante la carrera, durante su carrera profesional. Entonces, en el momento en el que termina esa carrera profesional, van a todo lo que no pudieron comer durante la carrera. Entonces, no es un buen ejemplo Ok, para ver de salud posterior. bien. Y vos que también tenés experiencia por la cercanía con jugadores de Boca y en AFA. ¿Se cuidan? O sea, ¿son muy responsables o existe esa flexibilidad que al no ser un deporte, o mejor dicho, ser un deporte que incluye habilidad en el medio, no sea tan importante el rendimiento físico en sí, ¿no? Por ejemplo, un Riquelme para ir a tu club, o sea, un tipo que tal vez no corría tanto o que se enojaba cuando lo mandaron a correr, pero era un 10 fenomenal. ¿Qué le podías decir? Hoy en día, ¿esto se mantiene así o ha cambiado? Hoy son atletas que juegan al fútbol. O sea, por ejemplo, Hoy hoy son más Riquelme atletas. podría jugar o la tendría más difícil. Cambió mucho el fútbol desde hace un tiempo ahora. La realidad es que hoy son atletas que juegan al fútbol, la gran mayoría. Te hablo más también del fútbol femenino, están mucho más restringidas en su alimentación, se alimentan muy bien. Lo cierto es que no viven en el club, entonces hay comidas que hacen en su casa que uno no ve, pero la composición corporal y la fuerza están muchísimo mejor que hace un par de años. Perfecto, perfecto. Siempre tenés el que se va de la media, pero en general son atletas. Me acuerdo la anécdota de Ronaldo, Ronaldo el gordo, el fenómeno, que Mm. cuando estaba en Milán, Ancelotti le dijo, bueno, Ronaldo, estás pesando casi 100 kilos, tenés que bajar de peso, y dijo, mirá, si tengo que bajar de peso no juego más. Y le dijo, bueno, no hay problema, seguí jugando y aún así marcaba la diferencia. O sea, siempre tenés esos casos, pero son la excepción, no la regla. Sí, hay que ver hoy en día un Ronaldo de 100 kilos en el fútbol de hoy, a ver cómo responde. Y más allá del rendimiento, el riesgo de lesión es infinitamente más alto. Sí, sí, está claro, o sea, de hecho le ha pasado, lamentablemente.
nos prohibieron ahí de ver un gran jugador. Con respecto a esto, o sea, por ejemplo, una persona que tiene, no sé, 100 kilos, población general, si baja de peso rápido, que nosotros siempre recomendamos que eso no está bueno por el rebote, por la pérdida de masa muscular y demás, pero ahora, ¿tiene algún impacto en la salud cardiovascular? O sea, que vos digas, che, no, pará, no pasa solamente por el potencial rebote que vas a tener, no está bueno a nivel salud que bajes tan rápido. ¿Ocurre esto o no hay nada? Cardiovascularmente, la verdad que no. Ok, De hecho, muchas veces el descenso de peso, por más de que sea rápido, ayuda mucho a controlar la presión arterial, pero hacia grandes rasgos para el corazón no le influye. perfecto. Y con respecto a actividad física, ¿cuál sería el mínimo efectivo que vos decís por semana? Lo que yo le recomendaría a una persona, reitero, población general, es que haga esto para justamente proteger el corazón o mejorar lo que se pueda. Bien, se recomiendan 150 minutos de actividad física moderada, que es lo que yo le recomendaría como población general, porque son 150 de moderado o por lo menos 75 minutos de actividad física vigorosa, Ujú. más sí o sí ejercicio de fuerza por lo menos 2 veces por semana. Excelente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, primero que el músculo protege de lesiones y que es metabólicamente mucho más activo que la grasa. Entonces, hoy en día las guías ya recomiendan, además de la actividad aeróbica, que es lo único que se recomendaba antes, sumarle ejercicio de fuerza. Yo, cuando sé que no van a poder adherirse a esta indicación, le digo, mira, es fácil, aunque sea 15 minutos por día. Todos tenemos 15 minutos. Y antes que ir a caminar por ahí, que cuando tengo a alguien con sobrepeso o incluso con obesidad, que para mí esa caminata le va a hacer mal porque a la semana no va a caminar más porque le duelen las rodillas, porque Ujú. le duele la columna, le doy algunos ejercicios muy simples como, bueno, parate y sentate de la silla 50 veces dividido en 5 veces de 10. Bien. Agarrá 2 botellas de agua como para mostrárselo fácil y que no tengan ni que pagarse un gimnasio, ni porque después hace frío y no quieren salir a caminar. Bueno, es más simple, Perfecto. Me gusta porque todas las recomendaciones las puede hacer cualquier persona. O sea, no has dicho hasta cualquiera. ahora nada que deje afuera a alguien. O sea, no hay excusa para no aplicarlo. Una de las preguntas justamente era esa. ¿Qué priorizás? ¿Si la fuerza o la actividad cardiovascular? Entiendo que por qué una o la otra. Yo siempre pienso que ahí está la trampa en la pregunta. ¿Por qué uno u otro? Cuando en Tal realidad cual. podemos obtener lo mejor de ambos mundos. ¿Harías algo así también? Sí, trato de que sí. La verdad que hoy en día tengo una cabeza bastante cambiada a lo que era antes y si me decís, bueno, tengo que elegir algo, bueno, hacer ejercicio de fuerza, para empezar. También, en general, cuando uno hace ejercicio de fuerza, le genera menos malestar físico, ¿viste? Porque si vos estás muy excedido de peso, te falta mucho el aire, te frustras mucho. Entonces, cuando empezás de a poco, empezás a mejorar tu alimentación, mejorás tu composición corporal, te empezás a sentir mejor y después ya le vas sumando un aeróbico en el que te sientas un poco mejor. Me encanta la recomendación, te vuelvo a decir. Sin embargo, viste que hoy está esta cultura de no pain, no gain. O sea, la gente, si no me duele, no entrené. O sea, cuando uno hace todo el esfuerzo para explicarle que igualmente sirve y que al contrario no tendría que dolerle. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de una persona que no está entrenada y de golpe sale a matarse? Bueno, esa es otra de las recomendaciones que yo doy 100% en el consultorio. Es anda paulatino porque te vas a lesionar y no vas a volver a hacer actividad por 2, 3 meses. Entonces, siempre es de menos a más. Tenés que arrancar. Trato de, cuando veo que no tienen mucha cultura deportiva, Ujú. de mandarlos a algún lado en donde sé que hay alguien que los pueda guiar, o sea, algún gimnasio en el que haya algún profesor o alguien que sepa, porque también pasa mucho A esto de voy a... CrossFit, por ejemplo. Claro, bueno, la moda del CrossFit, de gente que no hacía nada, que pasó a hacer CrossFit, y ahí la cantidad de lesiones que había. Y eso te deja fuera del deporte 2 o 3 meses. Sí, Entonces, siempre es paulatino, no camines. Si poner que me digan, no, mira, a mí me gusta ir a caminar porque salgo al aire libre, me encanta, listo, porque pasó el perro, lo que sea. Bueno, no pases de no moverte a caminar 5 kilómetros. claro. Porque te van a doler las rodillas, te va a doler la espalda. Si no tenés musculatura que se banque esa caminata, te vas a sentir mal.
Y que Entonces, aparte, en como general le siempre digo, ponemos en contexto, o sea, siempre es mejor movimiento que no movimiento. Ahora, de sobre el una. movimiento, o sea, lo único que puedes hacer es salir a caminar porque es lo único que te gusta, bueno, antes que el sedentarismo, hacelo. Ahora, sobre eso vamos haciendo valer el esfuerzo. Después tal vez haces una caminata un poco más rápida algunos minutos, un poco más, o sea, vas tratando de meter un poco un hit dentro de lo que pueda la persona, o, como decías vos, hacer algunos ejercicios en tu casa o en alguna plaza, ayúdate de algo, siempre en el contexto de lo que la persona pueda. Genial. Pregunta importante, a ver si nos puedes responder. ¿Qué estudio literalmente te puede llegar a salvar la vida si se detecta algo que no está del todo correcto a tiempo? ¿Hay algún estudio que yo me pueda hacer por año, sobre todo digo cuando ya tenemos más de 35, 40 años, que vos digas, este estudio, si detecta algo a tiempo, podés corregir? O tal vez no hay nada, como nos dijiste hace un rato, lamentablemente no avisa. Bueno, No, aclaro que sí, diste una charla sobre biomarcadores que estuvo extraordinaria en Bariloche, así que bueno, ¿qué nos podés resumir de esa charla acá? en realidad, a ver, el paciente que viene a su control médico más orientado por ahí a lo cardiovascular, no hay un solo estudio, sino que primero, lo primero que se hace es un examen físico y un interrogatorio. Es muy Bien. importante lo que la persona te cuente, ¿sí? Porque hay muchas veces que hay cosas que se detectan simplemente por hablar con la persona. Y hay muchos síntomas que los pacientes tienen normalizados, como no, no puedo caminar 2 cuadras ligero porque me agito y que creen que eso es normal y vos ya solo con eso encendés la alarma de que puede ser que haya algo que no esté funcionando bien. Entonces, en general se pide un laboratorio completo con parámetros de colesterol, con parámetros de inflamación, para ver si hay inflamación crónica de bajo grado, para ver cómo funcionan los riñones. Depende la carga de actividad física que haga la persona o no, se pide una prueba de esfuerzo, porque muchas veces lo que pasa es que en reposo la persona está normal y asintomática, pero en el esfuerzo, que es cuando el corazón aumenta su frecuencia cardíaca y necesita más sangre, porque el corazón es un músculo igual que los cuádriceps, hay alguna arteria que está un poco tapada y esa cantidad de sangre no le llega al corazón. Entonces ahí sí se activan alarmas que nos pueden decir que hay algo que no está funcionando bien. Perfecto, No es excelente. para todos igual, ¿eh? No todos necesitan una prueba de esfuerzo, porque eso también pasa. Ok, bueno saberlo. O sea, por ejemplo, ¿quiénes no y quiénes sí? O sea, ¿cómo vas descartando eso? Esto está bastante estudiado y bastante escrito en guías internacionales y está la guía europea, la guía de Estados Unidos, la guía argentina. Hay bastante discordancia entre las guías, lo cual es bastante interesante. Pero en general lo que se hace es a deportistas de baja o moderada intensidad menores de 35 años, con un electrocardiograma alcanzaría, Bien. ¿sí? Lo cierto es que también estamos en un medio momento de pandemia de enfermedades virales Ujú. con bastante afectación del corazón, en algunos casos en gente joven, entonces se evalúa la carga de actividad que hacen. Pero esto es súper individualizado, por eso es que hay muchas veces que se dan recomendaciones generales, pero después cuando tenés el paciente adelante, te cambia. La Pero, individualización es lo que manda en todos los aspectos. Eso en estamos todos. bien. Pero lo cierto es que mayores de 35 años son los que más riesgo de muerte súbita en ejercicio tienen, Ujú. por una cuestión de que la enfermedad coronaria aterosclerótica, que es decir, que se te tapa una arteria, es la causa número uno. Entonces, sí o sí, en general, a mayores de 35 los estudias con una prueba de esfuerzo. Perfecto. No, y mucho de lo que decías también está bueno con respecto a esto de escuchando a la persona o hablando, se pueden detectar algunas señales de alerta, porque muchas veces no sabemos que estamos mal hasta que nos sentimos bien, porque era mi normalidad. Mirá, lo que dijiste vos, o sea, camino 2 cuadras y me agito, pero para mí eso es normal, porque la normalidad está asociada a la frecuencia, entonces es lo que me pasaba siempre. Y cuando uno empieza a mejorar, empieza a darse cuenta lo mal que estaba. Buenísimo eso. Para ir finalizando, si tuvieras que dar tres recomendaciones que si son las más importantes para alguien que tiene más de 35 o 40 años, que vive, como te decía, como nos dicen siempre, al palo, ¿cuáles Ujú. serían? Comida real, carne, pollo, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos. Número uno, o sea, dieta libre de ultraprocesados. Ujú. Buen entorno social. O sea, estar rodeado de gente que te haga bien, porque podés ser un
deportista de elite y volver a tu casa y estar súper triste, y eso es casi lo mismo que muchas veces tener malos hábitos. Y hacer actividad física aeróbica y de fuerza. Esos serían los tres pilares más importantes. Diría que sí. Perfecto, extraordinario. Bueno, con respecto a esto de tener buen entorno social, yo me voy un poco más saludable de esta charla porque te agradezco todo esto que hemos hablado y siempre dejo para el final, ¿hay algo que yo no te haya preguntado o que generalmente cuando te entrevistan no te hayan preguntado que vos decís, a mí me gustaría hablar de esto? ¿Alguna recomendación más o algún tema en particular? No, sí, algo que me está pasando bastante últimamente es que tengo muchas nenas de fútbol con miedo a comer porque están muy metidas en redes sociales y la red social te muestra a chicas hegemónicamente flacas. Ujú. Y entonces estamos tratando de reeducar la cabeza de esas chicas en que flaco no es fuerte, no es que alguien flaco esté mal, pero cuando ese flaco viene de no comer o de comer poco o de comer mal, es muy poco saludable. Yo con el tiempo entendí que las mujeres tienen que ser fuertes, ¿sí? Lo importante es ser fuerte y poder levantar un bidón de agua, poder ir a chocar al fútbol y no romperte. eh, entonces, sí me parece eso algo como un llamado de atención de Las pre- familias, de sí, prestar prestemos atención a qué tipo de atención. redes, o sea, qué cuentas se sigue. De hecho, hace poquito me pasaron un video para reaccionar de Demi Moore, Ujú. que el título era, llamó la atención lo tonificado de los brazos de Demi Moore. Y no era tonificado. Eso obviamente uno no diagnostica a través de una imagen, pero lejos estaba de ser algo medianamente saludable. Y si eso se empodera otra vez, que era algo que por suerte habíamos dejado como en el pasado y otra vez vuelve a aparecer, aparecen estos problemas en chicas muy... ¿De qué edades más o menos? Y 14 años. Uf, Cuando bueno, están ahí empezando a hacer deporte y no quieren comer, no quieren comer una tostada porque la harina hace mal, porque la harina engorda. Bueno, o sea, estamos tratando de salir de eso. bien. Bueno, extraordinario el aporte final. Niki, nuevamente mil gracias por tu tiempo. Sé que estás Muchas ocupada con gracias. miles de cosas. Estuvimos prácticamente una hora charlando, así que apenas ya esté todo completo, te lo envío para que lo puedas ver. Lo vamos a subir en las redes sociales también. Y bueno, nos veremos en la próxima locura que hagamos con los chicos de FIU. Sí. Un lado. Yo ya extraño, ya quiero volver. Yo también, o sea, ya de hecho le decía a Ana, tengo la sensación como cuando volvés de Bariloche de la fiesta de egresados. Entonces, Sí, sí, tal bueno, cual. ¿cuándo será la próxima? Entiendo que será más o Sí. menos por octubre o por esas fechas, así que bueno, ahí estaremos. Nos vemos. Bien, Bueno, bueno, ese, mil gracias. no, gracias a vos por tu tiempo, después te paso todo detallado como para que lo puedas ver. Dale, Dale, gracias. beso grande, saludos a la familia. Besos. Nos vemos.